El champán fluía como un río dorado y el murmullo de las conversaciones vacías llenaba el gran salón del Hotel St. Regis, un ruido sordo que Sofía había aprendido a ignorar. Sus pies, envueltos en unos zapatos de trabajo sencillos y desgastados, protestaban en silencio tras horas de moverse entre mesas de mármol y sonrisas de porcelana. Desde su posición, casi invisible, junto a una columna, observaba a los invitados. Eran figuras de otro mundo, vestidos con joyas que podrían alimentar a su familia durante una década, y hablando de problemas que a ella le sonaban a fantasía. Se sentía como un fantasma en su propia ciudad, una sombra cuya única función era servir, rellenar copas y desaparecer antes de que su presencia se volviera incómoda. Un recordatorio de la realidad que existía fuera de esas paredes de lujo y opulencia desmedida. En el centro del salón, un escenario improvisado atraía todas las miradas. Una pareja de bailarines profesionales se movía con una gracia líquida, ejecutando una pieza de danza contemporánea que era técnicamente perfecta, pero, para Sofía, carecía de alma. Aún así, no podía evitar mirar. Un músculo en su pierna se tensó por instinto, una memoria celular de un movimiento similar, de un giro que ella habría ejecutado con más fuego, con más tierra. Un dolor sordo, una nostalgia aguda, le oprimió el pecho. Era el anhelo por el tablado, por el sonido de sus propios tacones golpeando la madera, por el sudor mezclado con la pasión. En sus ojos, cansados, por un instante, se encendió una chispa, un eco de la bailaora que había sido, la que tuvo que morir para que la joven trabajadora pudiera sobrevivir y mantener a los suyos. De repente, una carcajada estridente, grosera y cargada de arrogancia rompió el encanto del momento. Provenía de la mesa principal, donde Alejandro Montero, el heredero de un imperio financiero, era el sol alrededor del cual giraban todos los demás planetas. Estaba rodeado de mujeres esculturales que reían de sus chistes sin gracia y hombres que asentían a cada una de sus palabras, esperando recoger las migajas de su poder. Alejandro era un hombre tallado en exceso, desde su traje de diseñador hasta su reloj ostentoso. Emanaba esa clase de confianza que solo el dinero heredado puede comprar, una seguridad que no provenía del mérito, sino del privilegio absoluto y la certeza de que el mundo era su patio de recreo personal y todos los que lo habitaban, sus juguetes. Fue entonces cuando su mirada, depredadora, buscando una nueva fuente de entretenimiento, se posó sobre ella. La vio. Una simple camarera observando a los bailarines con una intensidad que no encajaba con su uniforme. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. Se levantó, haciendo un gesto para que la música se detuviera, y el silencio se apoderó del salón. Todos los ojos se giraron hacia él, y luego, siguiendo su dedo acusador, hacia Sofía, que se sintió desnuda bajo el peso de cientos de miradas. Con una voz que resonó en cada rincón, Alejandro proyectó su humillación. Tú, disfrutando del espectáculo, apuesto a que sueñas con estar ahí arriba. Haré un trato contigo, me caso contigo si bailas mejor que ellas». La frase cayó como una sentencia, un látigo de desprecio que buscaba aplastar su dignidad. La vida de Sofía no tenía nada que ver con el brillo de las galas benéficas. Su realidad comenzaba mucho antes del amanecer, con el sonido de la alarma rompiendo el silencio de su pequeño apartamento en la Colonia Doctores. Cada día era una maratón de resistencia. 2 autobuses para llegar a la agencia de empleos temporales. Horas de pie soportando el peso de bandejas de plata y el regreso a casa bien entrada la noche, con los músculos doloridos y el alma cansada. Sus manos, que una vez aprendieron a hablar el lenguaje poético del flamenco, ahora estaban encallecidas por el trabajo duro, un recordatorio constante del abismo que separaba a la mujer que era del artista que soñó ser.
El uniforme, siempre impecable, era una armadura que la hacía invisible, una pieza anónima en un engranaje de lujo que la consumía lentamente, día tras día. Todo lo hacía por su familia, el ancla que la mantenía a flote en un mar de dificultades. Su madre, Elena, había sido una mujer vibrante y llena de vida, hasta que una enfermedad degenerativa la postró en una cama, llevándose con su salud los ahorros de toda una vida y los sueños de su hija. El diagnóstico fue un terremoto que sacudió los cimientos de su mundo, obligando a Sofía, con apenas 18 años, a tomar la decisión más difícil de su vida. Dejó atrás las zapatillas de baile, el futuro prometedor en Sevilla y la ovación de los teatros para convertirse en el pilar de su hogar. Cada peso que ganaba iba destinado a las medicinas, a la terapia y a mantener un techo sobre sus cabezas, un sacrificio silencioso que hacía con un amor incondicional y una resignación dolorosa. A veces, en la quietud de la noche, se permitía recordar. Se veía de niña en una academia de flamenco en el corazón de Triana, en Sevilla, el aire impregnado del olor a madera vieja y sudor. Recordaba la voz ronca de su maestro, un anciano gitano que vio en ella el duende, esa magia inexplicable que separa a los buenos bailaores de las leyendas. A los 16 años ya había ganado prestigiosos concursos. Su nombre susurraba con reverencia en los círculos del flamenco. Su futuro era un camino de luz. Escenarios internacionales la esperaban, contratos estaban, listos para ser firmados. Era una promesa, un prodigio cuyo zapateado sonaba como el latido mismo de la tierra andaluza, un torbellino de pasión y técnica que dejaba al público sin aliento. La llamada llegó una tarde lluviosa de abril, justo antes de una presentación importante. Las palabras de su padre al otro lado del teléfono fueron confusas, ahogadas en pánico. Un colapso, el hospital, un diagnóstico grave. Sofía no lo pensó 2 veces. Canceló la función, empacó una pequeña maleta y tomó el primer vuelo a la Ciudad de México, dejando atrás un camerino lleno de flores y un futuro que se desvanecía como un sueño al despertar. La transición fue brutal. Pasó de ser la aclamada Sofía García, la joven estrella del flamenco, a ser simplemente Sofía, la hija que debía encontrar un trabajo, cualquiera, para pagar las facturas médicas que se acumulaban como una montaña insuperable. El arte se convirtió en un lujo que ya no podía permitirse. El pequeño apartamento que compartía con sus padres y su hermano menor era un mundo aparte del glamour en el que trabajaba. Las paredes estaban decoradas con fotos familiares en lugar de obras de arte, y el aire olía a guisos caseros y a la lavanda que usaban para calmar a su madre. A pesar de las dificultades, era un hogar lleno de un amor palpable y resiliente. Era ese amor el que le daba fuerzas para ponerse el uniforme cada día, para sonreír a gente que la miraba sin verla y para soportar las humillaciones silenciosas. Sin embargo, cada vez que servía una copa de vino caro, no podía evitar la amarga ironía de estar tan cerca de un mundo de abundancia, pero separada de él por un abismo infranqueable de clase y destino. Por fuera, Sofía proyectaba una calma serena, una eficiencia casi robótica. Era su mecanismo de defensa, una fachada de servidumbre para proteger el fuego que ardía en su interior. Se había vuelto una observadora experta de la condición humana, especialmente de los ricos. Veía la soledad en sus ojos, el aburrimiento en sus sonrisas forzadas y la desesperación con la que se aferraban a su estatus. Había aprendido que el dinero podía comprar la admiración, pero no el respeto. Podía comprar compañía, pero no el amor genuino. Mantenía su verdadera identidad oculta, no por vergüenza, sino como un tesoro sagrado, un santuario interior donde la bailaora aún vivía, esperando, sin saberlo, el momento de reclamar su voz a través del silencio y el movimiento.
La risa se esparció por el salón como una mancha de aceite, comenzando como una risita nerviosa y convirtiéndose rápidamente en una carcajada abierta y burlona. Los invitados, liberados de la tensión inicial, se unieron al juego cruel de Alejandro. Para ellos, no era una persona siendo humillada. Era un espectáculo inesperado, un divertimento en una noche por lo demás predecible. Sofía sintió el peso de cientos de pares de ojos clavados en ella, cada mirada una aguja afilada. Su rostro, normalmente impasible, se contrajo en una máscara de incredulidad. Quería que la tierra se la tragara, que el suelo de mármol se abriera y la escondiera de esa exposición brutal. Su pulso martilleaba en sus sienes, y el murmullo de la multitud sonaba como el rugido de un monstruo, listo para devorarla por completo en cualquier momento. Alejandro saboreaba el momento, deleitándose con el poder que ejercía. Se reclinó ligeramente en su silla, una sonrisa de suficiencia jugando en sus labios mientras observaba a Sofía, inmóvil en medio del salón. Para él, ella era un objeto, una herramienta para aliviar su aburrimiento crónico. En su mundo de yates, fiestas exclusivas y transacciones millonarias, las personas como Sofía simplemente no existían como seres humanos con sentimientos o dignidad. Eran parte del decorado, sirvientes anónimos. Al señalarla, al convertirla en el centro de su broma cruel, no estaba atacando a una mujer, sino reafirmando su propio estatus, demostrando a todos los presentes que podía hacer lo que quisiera, con quien quisiera, sin enfrentar jamás la más mínima consecuencia por sus actos. Los amigos de Alejandro, un séquito de parásitos adinerados, avivaban las llamas de su ego. «Vamos, Alejandro, ofrécele un contrato, no un matrimonio», gritó uno, provocando otra oleada de risas. Las mujeres a su lado, modelos e influencers cuya carrera dependía del favor de hombres como él, miraban a Sofía con una mezcla de desprecio y una superioridad mal disimulada. Eran cómplices de la humillación, su silencio y sus sonrisas, una validación tácita de la crueldad de Alejandro. Su comportamiento subrayaba una verdad brutal del entorno. La lealtad no era hacia las personas, sino hacia el poder y el dinero, y nadie se atrevería a desafiar al anfitrión de la noche por defender a una simple camarera. Dentro de Sofía se desató una tormenta. El shock inicial dio paso a una oleada de ira tan intensa que le robó el aliento, seguida de cerca por una vergüenza helada que amenazaba con paralizarla. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que huyera de ese circo de crueldad y se escondiera. Pero sus pies, aquellos que habían dominado los compases más complejos del flamenco, se negaban a moverse. En el fondo de su mente, bajo capas de agotamiento y resignación, algo antiguo y poderoso comenzó a despertar. El orgullo de la bailaora. Era la voz de su maestro, recordándole que un artista nunca baja la cabeza, que el escenario, sin importar su forma, es un lugar sagrado que exige respeto. Lo que estaba en juego en ese instante era mucho más que un momento de vergüenza pública, era la definición misma de su ser. Alejandro Montero, con su desafío arrogante, no solo la había insultado, había profanado el santuario de su pasado, la memoria de su arte, había pisoteado la única parte de ella que aún no había sido aplastada por las dificultades de la vida. Aceptar la humillación, retirarse en silencio, habría sido una traición a sí misma, a la niña que soñó en Sevilla, a los sacrificios de su familia. Esto ya no se trataba de un trabajo o de un millonario aburrido. Se trataba de su alma, de su dignidad, del fuego que se negaba a extinguirse. Fue un instante de claridad en medio del caos. Su mirada se desvió por un segundo hacia una de las mesas, donde un cuchillo de plata reflejaba las luces del candelabro y una versión distorsionada de su propio rostro. Vio sus ojos, y en ellos, por primera vez en años,
no vio a la camarera cansada, sino el destello desafiante de la artista. Pensó en su madre, en la dignidad con la que enfrentaba su enfermedad cada día, en la fuerza silenciosa que le había enseñado. La humillación se transformó entonces en un combustible, el miedo en una determinación fría como el acero. Alejandro Montero había cometido un error fatal. Había provocado a la leona que dormía dentro de la cordera y ella no iba a retroceder. El silencio que siguió a su decisión interna fue denso y pesado, un vacío expectante que se apoderó del salón. El rostro de Sofía, antes una máscara de conmoción, se transformó lentamente. La humillación se había asentado en el fondo de su ser, convirtiéndose no en sumisión, sino en un sedimento de furia glacial. Mantenía la mirada fija en el suelo, pero su postura cambió sutilmente. Su espalda se enderezó, sus hombros se cuadraron. Ya no era la camarera encogida, sino una figura anclada al suelo con una dignidad inesperada. Los murmullos de la multitud disminuyeron, reemplazados por una curiosidad incómoda. Alejandro Montero, que esperaba verla huir llorando, frunció el ceño, desconcertado por esa resistencia pasiva que no lograba comprender del todo. No entendía que el silencio a veces puede ser el preludio de la tormenta más violenta. Uno de sus compañeros de trabajo, un joven llamado Javier, la miraba desde el otro lado del salón con los ojos llenos de pánico. Le hizo un gesto casi imperceptible, una súplica desesperada para que se retirara, para que no empeorara las cosas. Javier sabía cómo funcionaba ese mundo. Había visto a Piuset Dosossan, otros ser despedidos por mucho menos, por una simple mirada equivocada a un invitado poderoso. Su gesto era un acto de solidaridad, un intento de protegerla de las consecuencias que seguramente vendrían. Veía a Sofía caminando hacia un precipicio y trataba de advertirle del peligro inminente, pero ella no lo vio, o quizás eligió no verlo. Estaba en otro lugar, en un espacio mental donde el miedo a perder su trabajo había sido eclipsado por la necesidad imperiosa de recuperar su honor. Los sentidos de Sofía se agudizaron de una manera casi dolorosa. Podía oír el tintineo del hielo en un vaso al otro lado de la sala, oler la cera de las velas y el perfume caro de una mujer sentada cerca. Veía el intrincado patrón del tapiz persa bajo sus pies, cada hilo un camino que podría llevarla a la seguridad del anonimato o a la incertidumbre de la rebelión. La dualidad de su situación era una tortura. Por un lado, la imagen de su madre, de las facturas que debían pagarse, le gritaba que agachara la cabeza y soportara el golpe. Por otro lado, el eco de un zapateado, el recuerdo de la ovación de un público que la admiraba por su arte, le exigía que se pusiera de pie y luchara por su alma. Entre la multitud, un hombre mayor de barba gris y ojos penetrantes, que había permanecido en silencio hasta entonces, la observaba con una intensidad diferente. No había burla en su mirada, sino un análisis profundo, casi profesional. Era un famoso productor de espectáculos de visita en la ciudad, un hombre que había dedicado su vida a encontrar talento en los lugares más insospechados. Algo en la forma en que Sofía se mantenía erguida, la tensión controlada en su cuerpo, le resultaba familiar. No veía a una camarera asustada, sino la postura de una bailarina entrenada, una disciplina corporal que no se podía fingir. Una chispa de interés se encendió en sus ojos, preguntándose qué historia se escondía detrás de ese uniforme de sirvienta. Alejandro, sintiendo que su juego se alargaba demasiado y que perdía el control de la narrativa, decidió ponerle fin. Hizo un gesto displicente con la mano, un ademán de quien espanta a un insecto molesto. «Olvídalo», dijo con un tono que pretendía ser magnánimo, pero que destilaba un desprecio aún más profundo. «Claramente fue una mala idea, demasiado para ti. Vuelve a tu trabajo».
Con esas palabras, no solo la insultaba, sino que la borraba. La declaraba indigna incluso para participar en su humillación. Fue el golpe de gracia, la gota que derramó el vaso de su paciencia y transformó su ira contenida en una resolución inquebrantable, una certeza absoluta de lo que debía hacer a continuación. Esa última humillación fue la más cortante de todas. Al desestimarla, Alejandro le negó su propia existencia como adversaria, relegándola de nuevo al estatus de un objeto invisible. El momento de tensión parecía haberse roto. La audiencia, aliviada, comenzó a reanudar sus conversaciones, a dar la espalda al drama que ya consideraban. Para ellos, la camarera había sido puesta en su lugar y el orden natural del universo se había restaurado. Este falso final, esta aparente disolución del conflicto, fue precisamente lo que le dio a Sofía la oportunidad que necesitaba. En el momento en que dejaron de verla, en el instante en que creyeron que estaba derrotada, ella encontró la libertad para preparar su contraataque, lejos de las miradas que la habían juzgado. El flamenco no se baila, se vive, y a veces se lucha, había dicho su maestro en Sevilla años atrás. La frase resonó en su mente con la fuerza de una revelación. Entendió que esa no era una pelea contra Alejandro Montero. Él era simplemente el catalizador, el ignorante que había encendido la mecha. La verdadera batalla era contra la resignación, contra el fantasma del artista que había abandonado, contra la parte de sí misma que había aceptado que sus sueños estaban muertos. En ese salón opulento, rodeada de enemigos, Sofía decidió luchar por su vida, no la vida que consistía en respirar y trabajar, sino la vida que ardía en su alma, la que se expresaba a través del ritmo y la pasión. Y entonces levantó la cabeza. El movimiento fue lento, deliberado, cargado de una intención que silenció de nuevo el murmullo creciente. Sus ojos, ya sin rastro de miedo o duda, encontraron los de Alejandro a través del salón. Eran dos pozos oscuros ardiendo con una luz fría y desafiante. Por primera vez esa noche, la sonrisa arrogante de Alejandro vaciló. Vio algo en esa mirada que no esperaba, una fuerza que no encajaba con el uniforme, un poder que no podía comprar ni controlar. La tensión regresó al salón, esta vez más afilada, más peligrosa, porque todos sintieron de forma instintiva que el equilibrio de poder estaba a punto de cambiar de una manera drástica e irrevocable. Sin decir una sola palabra, Sofía comenzó a caminar. No fue una huida ni una retirada, sino un avance lento y deliberado hacia el escenario, el epicentro de su humillación. El sonido de sus sencillos zapatos de trabajo contra el lujoso mármol del suelo era lo único que se oía en el silencio sepulcral que había caído sobre el salón. Cada paso era rítmico, medido, lleno de una intención que electrizó el aire. Todas las miradas la siguieron hipnotizadas. Ya no era una víctima, era una fuerza en movimiento, una pregunta que avanzaba buscando su propia respuesta. Alejandro la observaba, paralizado, con la boca ligeramente abierta. La situación se había salido completamente de su control, y por primera vez en su vida, el hombre que lo tenía todo no tenía idea de lo que iba a suceder a continuación. Al llegar al borde del escenario, se detuvo. Con una calma que contrastaba violentamente con la tensión del ambiente, se desató el nudo del delantal. Lo dobló con un cuidado casi ceremonial, como si estuviera guardando una bandera. Se giró hacia Javier, su colega, que la miraba con una mezcla de terror y asombro, y se lo entregó. No cruzaron una mirada. Sus ojos estaban fijos en su destino, en la tarima de madera que la esperaba. Ese simple acto fue una declaración de guerra. Al quitarse el delantal, se despojaba del uniforme de la servidumbre.
de la invisibilidad impuesta, de la identidad de la mujer que agachaba la cabeza. Estaba desnudando su alma, preparándose para mostrarles a todos quién era realmente bajo las capas de su humilde trabajo. Subió los 3 escalones del escenario como si estuviera reclamando un trono que le pertenecía por derecho. Los músicos de la banda, que habían comenzado a guardar sus instrumentos, la miraron con total confusión. Ella se acercó directamente al guitarrista, un hombre de mediana edad, con aire de profesional cansado. Se inclinó y le susurró algo al oído, una petición tan específica e inesperada que el hombre arqueó las cejas. Toca una solea por bulerías. Empieza con la falseta más rota que tengas. El guitarrista la estudió por un segundo, a punto de negarse, pero entonces vio la tormenta en sus ojos, la verdad innegable que ardía en ellos. Asintió lentamente, se acomodó la guitarra, y sus dedos encontraron las cuerdas con una nueva y repentina urgencia. El primer acorde de la guitarra rasgó el silencio, una queja profunda y melancólica que parecía nacer de las entrañas de la tierra. Sofía permaneció inmóvil en el centro del escenario, dándoles la espalda, una silueta recortada contra las luces. Dejó que la música llenara el espacio, que la tensión se enrollara como una serpiente en el estómago de cada espectador. Y entonces, cuando la expectación era casi insoportable, levantó un brazo, giró la muñeca en un floreo perfecto y dejó caer su pie derecho. El golpe, un único y atronador zapateado, resonó en el salón como el estallido de un disparo. Fue un sonido brutal, lleno de autoridad y rabia, un punto final a su silencio y el comienzo de su verdadera respuesta a la humillación. Lo que siguió no fue una danza, fue una explosión, una catarsis hecha movimiento. Su cuerpo, antes rígido por el control, se liberó en una furia de pasión y técnica impecable. Cada giro era una bofetada, cada golpe de tacón una sentencia. Sus brazos cortaban el aire, contando la historia de su dolor, de sus sueños rotos, de su orgullo pisoteado. Su rostro era un poema de emociones crudas, la mandíbula apretada por la ira, los ojos cerrados en un éxtasis doloroso, los labios entreabiertos en un grito silencioso. No estaba bailando para ellos, estaba bailando contra ellos. Estaba exorcizando sus demonios en ese escenario improvisado, transformando la humillación en un arte tan poderoso y devastador que dejó a todos sin aliento, prisioneros de su magnética tormenta. La sonrisa había desaparecido por completo del rostro de Alejandro Montero. En su lugar había una expresión de absoluta incredulidad, un desconcierto que rápidamente se convirtió en una humillación palpable. Se dio cuenta, con un horror que le heló la sangre, de que había desatado una fuerza de la naturaleza. La camarera a la que había intentado aplastar por diversión se había revelado como una artista de un calibre que él nunca había presenciado de cerca. Su poder no provenía del dinero o del apellido, sino de un lugar mucho más profundo y verdadero. Estaba siendo eclipsado, reducido a un simple espectador de su propia caída. La broma se había vuelto contra él de la manera más espectacular posible, y su humillación era ahora 1000 veces mayor que la que había intentado infligir. Zapateado de Sofía, se convirtió en una andanada de percusión furiosa, un diálogo atronador contra el suelo de madera. Cada golpe era una sílaba, cada ráfaga una frase. Era el lenguaje de los oprimidos, un código de resistencia perfeccionado durante siglos en las cuevas del Sacromonte. Sus pies no solo marcaban el compás, estaban contando la historia de cada humillación silenciosa, cada propina recibida con la cabeza gacha, cada noche de agotamiento. Era una protesta sonora, una rebelión rítmica que demolía la atmósfera de superioridad del salón. Los invitados, acostumbrados a la música de fondo insípida,
se encogieron instintivamente ante la crudeza y la honestidad brutal de ese sonido. Era el ruido de la realidad irrumpiendo violentamente en su burbuja de privilegio, y era imposible de ignorar. Entonces giró sobre sus talones y los enfrentó. Hasta ese momento había bailado para sí misma, en su propio mundo de dolor y recuerdo. Ahora bailaba para ellos, pero no para entretenerlos. Sus ojos, dos brasas encendidas, barrieron la primera fila, deteniéndose en los rostros de las mujeres que se habían reído, en los hombres que habían sido cómplices. No había súplica en su mirada, sino un juicio. Finalmente, sus ojos se clavaron en los de Alejandro Montero. A partir de ese momento, cada movimiento fue un misil dirigido directamente a él. Cada quiebro de su cintura, cada braceo que cortaba el aire frente a ella, era un no rotundo. Un no a su dinero. Un no a su poder. No. Un a su desprecio. La guitarra, siguiendo su lenguaje corporal, se suavizó en una falseta lírica y desgarradora. En ese instante, la furia de Sofía se disolvió para dar paso a una vulnerabilidad sobrecogedora. Su cuerpo relató la historia de la llamada que cambió su vida, del adiós a los escenarios, de las noches en vela cuidando a su madre. Sus manos, que antes parecían garras, ahora se movían con una ternura infinita, dibujando en el aire la caricia que le daba a su madre en la frente. Fue una confesión sin palabras, una muestra de la profunda humanidad que Alejandro había intentado negar. La audiencia dejó de respirar, presenciando no solo el arte de una bailaora, sino el corazón de una hija, de una mujer que había sacrificado sus sueños por amor, y tan rápido como llegó, la ternura se fue, reemplazada por el clímax final. El ritmo se aceleró, transformándose en una bulería frenética, el palo flamenco de la celebración desafiante. Sofía se convirtió en un torbellino. Sus giros eran tan rápidos que su figura se desdibujaba, una mancha de poder y pasión. Su zapateado alcanzó una velocidad y una complejidad imposibles, un trueno final que parecía hacer vibrar los cimientos del hotel. Ya no era solo una danza, era una declaración de independencia, el sonido de cadenas rompiéndose. Era la afirmación de que, aunque le quitaran el escenario, el vestuario y el nombre, nunca podrían arrebatarle el fuego que llevaba dentro, su duende indomable. El salón entero estaba cautivo, suspendido en un silencio que era más elocuente que cualquier aplauso. Las sonrisas burlonas se habían congelado y transformado en máscaras de asombro. Algunas de las mujeres que la habían mirado con desdén ahora tenían lágrimas en los ojos, conmovidas por una belleza tan auténtica que exponía la superficialidad de sus propias vidas. El productor de espectáculos, de pie en un rincón, simplemente asentía lentamente, con la mirada de un hombre que acaba de descubrir un tesoro perdido. La admiración colectiva de la sala actuó como un veredicto unánime. En el tribunal improvisado de esa gala, Sofía era la heroína, y Alejandro había sido juzgado y condenado por su propia arrogancia. La música se detuvo, y ella también. Un último golpe de tacón, seco y definitivo como una sentencia, y luego la quietud absoluta. Se quedó allí, en el centro del escenario, con el pecho subiendo y bajando mientras recuperaba el aliento, el sudor brillando en su piel como diamantes. No hizo una reverencia, no buscó la aprobación de nadie, simplemente se mantuvo erguida, poderosa en su agotamiento, con los ojos fijos en la nada, como si acabara de regresar de un largo y arduo viaje. El enfrentamiento había terminado. Sin pronunciar una sola palabra, había desmantelado a su enemigo, había defendido su honor y había contado toda su verdad, dejando que su arte hablara por ella con una elocuencia devastadora. Tras un largo momento de silencio atónito, una persona en el fondo del salón se puso de pie y comenzó a aplaudir.
Al principio fue un sonido solitario, casi tímido, pero pronto se le unió otro, y luego una docena más, hasta que todo el salón estalló en una ovación estruendosa, un rugido de admiración que sacudió los candelabros de cristal. Era un aplauso diferente al aplauso cortés que daban por compromiso. Este era visceral, apasionado, un tributo a la verdad que acababan de presenciar. Sofía, sin embargo, apenas pareció registrarlo. Con el mismo paso deliberado, descendió del escenario, caminó directamente hacia Javier, tomó su delantal doblado y, sin mirar a nadie, se dirigió hacia la salida de servicio, dejando atrás el caos de su estela. Su indiferencia ante la aclamación fue su declaración final. Nunca lo había hecho por ellos. Alejandro Montero permaneció sentado, una estatua de humillación en medio del salón que momentos antes había sido su reino. Sus amigos evitaban su mirada, de repente muy interesados en sus copas. El poder que proyectaba se había evaporado, reemplazado por la patética imagen de un matón que había sido derrotado por su víctima de la forma más pública y poética imaginable. Mientras Sofía se acercaba a la puerta, una mano la detuvo suavemente. Era el productor de espectáculos de barba gris. No dijo mucho, no era necesario. Simplemente le entregó una tarjeta de presentación. «Mi nombre es Ferreiro», dijo en voz baja, con un profundo respeto en su mirada. «Cuando estés lista para volver al lugar al que perteneces, llámame. El mundo no debería perderse un talento como el tuyo». La historia de esa noche se convirtió en leyenda en los círculos de la alta sociedad. Alejandro Montero pasó de ser un depredador temido a una anécdota vergonzosa, un sinónimo de arrogancia castigada. Su fortuna permaneció intacta, pero su capital social, la moneda invisible del respeto y el miedo con la que operaba, quedó en bancarrota. Para Sofía, esa noche fue una resurrección. Nunca volvió a ponerse el uniforme de camarera. La tarjeta de Ferreiro no fue solo una oferta de trabajo. Fue la llave que reabrió la puerta a su verdadera vida. No la llamó de inmediato. Primero se tomó un tiempo para sanar, para redescubrir a la bailaora que había puesto a dormir. Cuando finalmente pisó un escenario de nuevo, no lo hizo como la joven promesa que fue, sino como una maestra, una mujer cuya arte había sido forjada en el fuego de la adversidad. Al salir a la fría noche de la Ciudad de México, Sofía respiró hondo, el aire fresco llenando sus pulmones como una promesa. Dejó atrás el sonido de los aplausos y el murmullo de un mundo que ya no le pertenecía y al que nunca había querido pertenecer. No se llevaba consigo ni rencor ni triunfo, solo la certeza tranquila de haberse recuperado a sí misma. Había entrado a ese hotel siendo una sombra, una sirvienta invisible definida por su trabajo, pero salía de él entera, dueña de su historia, de su dolor y de su arte innegociable. El verdadero valor no se mide en dinero, sino en el fuego del... Si esta historia te conmovió, compártela para que más personas recuerden el poder de la dignidad. A veces, el acto más valiente es simplemente negarse a ser invisible.